Nada en la vida de Astor Piazzolla fue exactamente como el público imaginó. El mundo vio al genio, vio al revolucionario, vio al hombre que transformó el tango y conquistó los escenarios más grandes de Europa y América. Pero casi nadie vio las noches de duda, los abucheos que resonaban más fuerte que los aplausos, las miradas de desaprobación provenientes de la misma tierra que intentaba reinventar. Detrás de los discos vendidos, de los conciertos llenos y de la consagración internacional, existieron decisiones que costaron amistades, elecciones que provocaron rupturas, amores intensos atravesados por la ausencia, pérdidas silenciosas que nunca llegaron a los titulares. Lo llamaron traidor, lo llamaron arrogante, dijeron que había destruido la tradición. Pero, ¿qué sucedió realmente? Este no es solo otro video sobre éxito, no es solo la trayectoria de un músico talentoso, es la historia de un hombre dividido entre dos mundos, entre tradición y rebeldía, entre aplausos y soledad. Es la historia del precio real de la fama. Prepárate para descubrir lo que sucedió lejos de los escenarios, entre bambalinas, en las decisiones que cambiaron la música para siempre, en los silencios que moldearon sus composiciones más dolorosas, y por qué la vida de Astor Piazzolla nunca volvió a ser la misma después de decidir desafiarlo todo, incluso su propio destino. Astor Pantaleón Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, pero su verdadera formación no ocurrió junto al Atlántico argentino, sino entre los edificios de ladrillo ennegrecido y las escaleras de incendio de Nueva York, a donde su familia se mudó cuando él aún era niño. Crecer entre dos mundos no era solo una metáfora cultural en su vida, era una tensión constante, casi física, que atravesaba su identidad. En casa se hablaba español con acento italiano, con recuerdos nostálgicos de una Argentina idealizada. En las calles, el inglés duro y acelerado de los barrios obreros imponía otra lógica, otra supervivencia. Su padre, Vicente Nonino Piazzolla, cargaba la frustración silenciosa de un inmigrante que luchaba por establecerse y proyectaba en su hijo tanto el orgullo de sus raíces como el deseo de ascender. La madre, Asunta, mantenía el núcleo familiar unido con firmeza y afecto, pero nada podía suavizar por completo la sensación de desarraigo que moldeaba al joven Astor. No era totalmente estadounidense, ni completamente argentino. Era un extranjero en todos lados. Y esta condición liminar, esta vida en los márgenes, terminaría convirtiéndose en la materia prima emocional de su música. Nueva York en los años 20 y 30 no era escenario de romantización fácil. Era una ciudad áspera, especialmente en los barrios donde inmigrantes italianos y latinoamericanos competían por espacio, trabajo y respeto. Astor convivió con pandillas juveniles, peleas callejeras y una atmósfera donde la violencia era casi un lenguaje paralelo. El miedo era cotidiano, pero también lo fascinaba la energía eléctrica de la ciudad, el jazz que escapaba de los clubes, los ritmos sincopados que palpitaban como un corazón urbano inquieto. Mientras muchos argentinos veían el tango como tradición y salón, él lo conoció como memoria distante, algo que venía de su padre, de las historias de Buenos Aires, de los discos que sonaban en casa como un hilo invisible que los conectaba con la patria. Esta dualidad creaba una tensión silenciosa. El tango representaba origen y pertenencia. El jazz simbolizaba modernidad y riesgo. El niño absorbía ambos sin saber que años después haría colisionar estos universos. El bandoneón entró en su vida casi como un gesto de terquedad paterna. Vicente quería que su hijo tuviera contacto con las raíces, que aprendiera el instrumento símbolo del tango, como si allí estuviera un ancla identitaria. Astor inicialmente resistió, pues el instrumento parecía pesado, antiguo, distante de lo que escuchaba en las calles americanas. Sin embargo, al empezar a explorarlo, descubrió que aquel fuelle melancólico también podía ser agresivo, cortante, casi jazzístico si se tocaba con otra intención. La soledad que sentía en la escuela, por hablar español en casa e inglés con acento en las calles, encontraba eco en las notas que sacaba del bandoneón. Cada sonido parecía cargar la ambigüedad de quien pertenece y no pertenece al mismo tiempo. Fue también en Nueva York, donde ocurrió uno de los episodios más simbólicos de su juventud, el encuentro con Carlos Gardel,
el mayor ícono del tango de la época, quien vio talento en el chico y lo invitó a participar en una gira. La decisión de su padre de impedir que Astor viajara, manteniéndolo en Estados Unidos, fue recibida con frustración juvenil, pero el destino revelaría la dimensión de esa elección, cuando el avión de Gardel cayó en 1935, matando a todos a bordo. La supervivencia accidental de Piazzolla imprimió en él una conciencia precoz de que su trayectoria estaba siendo moldeada por fuerzas que aún no comprendía. Había una sensación de misión no declarada, como si su vida hubiera sido preservada para algo mayor. Este episodio también reforzó el vínculo entre tradición y ruptura. Había tocado con el mayor símbolo del tango tradicional, pero no seguiría sus pasos de forma lineal. Cuando la familia regresó a Argentina, el choque cultural fue inverso e igualmente doloroso. El adolescente que llegaba a Buenos Aires traía consigo hábitos, referencias y una musicalidad contaminada por el jazz neoyorquino, lo que lo hacía extraño entre sus propios compatriotas. El acento, los gestos, la manera de pensar, todo lo colocaba nuevamente en la posición de desplazado. Sin embargo, esa condición de eterno extranjero fue precisamente lo que le dio libertad para cuestionar. Mientras muchos aceptaban el tango como algo intocable, él lo veía con mirada híbrida, percibiendo posibilidades de expansión armónica y rítmica que escapaban a los puristas. El niño entre dos mundos comenzaba a transformarse en el artista que también viviría entre dos universos musicales, negándose a elegir solo uno. La experiencia de transitar entre culturas no lo hizo solo versátil, lo volvió inquieto, incapaz de acomodarse. Aprendió temprano que la identidad no es algo fijo, sino una construcción dinámica hecha de tensiones, recuerdos e influencias cruzadas. El miedo de las calles de Nueva York, la disciplina impuesta por su padre, la admiración por Gardel, el redescubrimiento de Argentina bajo la mirada de quien partió y volvió, todo esto sedimentó una personalidad intensa, a menudo explosiva, pero profundamente auténtica. El niño que cargaba un bandoneón más grande que sus brazos también llevaba una carga emocional que superaba su edad. Cada desplazamiento geográfico era también un desplazamiento interno, y fue de esa fricción continua, de ese choque entre tradición y modernidad, pertenencia y exilio, que nacería el impulso creativo que lo llevaría a reinventar el tango décadas después. Antes de ser el revolucionario acusado de traicionar su propia cultura, Astor fue el chico que aprendió, en carne propia, que vivir entre dos mundos duele, pero también amplía horizontes. Y quizá precisamente ese dolor silencioso, ese sentimiento permanente de no encajar, fue lo que le dio la valentía necesaria para un día desafiar la propia esencia de lo que significaba ser argentino, músico y sobre todo, fiel a su propia verdad. Lo llamaron traidor, cuando aún solo intentaba ser honesto consigo mismo. La etiqueta no surgió de un enemigo lejano, sino del propio corazón cultural de Argentina, de críticos, músicos tradicionales y amantes del tango que veían en Astor Piazzolla no a un innovador, sino a un profanador. En los años 40 y 50, el tango era más que un género musical. Era identidad nacional, memoria colectiva, danza ritualizada en los salones de Buenos Aires, un código sentimental transmitido entre generaciones. Alterar su estructura era como tocar una bandera. Piazzolla, sin embargo, no podía aceptar el tango como una pieza de museo. Lo amaba profundamente, pero su amor no era contemplativo, era inquieto, cuestionador, casi obsesivo. Al estudiar composición clásica, sumergirse en las estructuras complejas de la música culta y en las armonías audaces del jazz que escuchó en su juventud neoyorquina, comenzó a ver en el tango posibilidades más allá del compás previsible para bailar. Quería que el tango se escuchara con la misma atención que una sinfonía, que provocara tensión, reflexión, silencio absoluto en la audiencia. Esa ambición fue interpretada como arrogancia, cuando comenzó a insertar disonancias, contrapuntos y cambios rítmicos inesperados. Los puristas reaccionaron con indignación. Decían que eso no era tango, que era una deformación elitista, un irrespeto a las raíces populares. Piazzolla sentía cada crítica como un golpe personal, porque su intención nunca fue destruir, sino expandir. Sin embargo, la percepción pública poco se preocupaba por las intenciones. Veían a un hombre que parecía despreciar la tradición, que colocaba músicos en quintetos, que incluía guitarra eléctrica, que permitía improvisaciones y silencios dramáticos donde antes había cadencia para pasos de baile. El escándalo no era solo sonoro, era simbólico.
Si el tango dejaba de bailarse, dejaba de ser tango, decían. Y Piazzolla osaba justamente eso, crear un tango para escuchar, para confrontar, para sentir como espejo de la angustia urbana moderna. Los abucheos se volvieron frecuentes, especialmente en Buenos Aires. Hubo conciertos en los que el público reaccionaba con hostilidad abierta y periódicos que lo acusaban de europeizar la música porteña, como si traicionara el alma del pueblo en busca de reconocimiento internacional. La ironía es que fue precisamente fuera de Argentina, sobre todo en París, donde encontró el impulso decisivo para asumir su revolución. Al estudiar con Nadia Boulanger, presentó sus composiciones clásicas con la esperanza de ser reconocido como compositor serio, quizá abandonando el tango para siempre y así escapar de las críticas. Pero Boulanger, al escucharlo tocar uno de sus tangos, percibió algo único y lo confrontó con una verdad simple y devastadora. Allí estaba su voz auténtica. A partir de ese momento, el llamado nuevo tango dejó de ser un experimento vacilante y se convirtió en un proyecto consciente. Sabía que el precio sería alto, sabía que lo acusarían de traición. Aún así, avanzó. Su música comenzó a cargar tensión casi cinematográfica, con frases abruptas, pausas que parecían abismos, explosiones de bandoneón que sonaban como gritos contenidos durante décadas. El tango tradicional hablaba de amores perdidos y barrios nostálgicos. El de Piazzolla hablaba de la ciudad moderna, de la soledad en los apartamentos, del caos emocional del siglo XX. Esa actualización incomodaba porque revelaba que la cultura también necesitaba evolucionar. El conflicto afectó no solo su carrera, sino su vida personal. Piazzolla se volvía cada vez más combativo, defendiendo sus decisiones con una intensidad que muchos confundían con prepotencia. Rompía con músicos que no compartían su visión, reorganizaba formaciones, insistía en ensayos extenuantes hasta que cada matiz estuviera en su lugar. Había en él una convicción casi obstinada de estar en lo cierto, incluso cuando el mundo parecía en desacuerdo. Ser llamado traidor repetidamente puede corroer a un hombre, pero en él produjo un efecto paradójico, reforzó su determinación. Al componer obras como Adiós Nonino, escrita en medio del dolor por la muerte de su padre, reveló que su tango no era frío ni excesivamente intelectual, como decía. Era profundamente emocional, solo expresaba la emoción con un lenguaje armónico distinto. Poco a poco el público internacional comenzó a ver aquello que Argentina resistía a aceptar, que el tango podía ser universal, sin perder identidad. El exceso en el exterior intensificó aún más la polémica doméstica, pues parecía confirmar el miedo de los tradicionalistas a que se alejara de las raíces. Sin embargo, la historia es implacable con los juicios apresurados. Con el paso de los años, nuevas generaciones estudiaron sus partituras, admiraron la complejidad estructural y reconocieron que el tango no había sido asesinado, sino liberado de una rigidez que lo aprisionaba al pasado. La etiqueta de traidor comenzó a perder fuerza, reemplazada lentamente por la de visionario, pero la cicatriz permaneció. Piazzolla jamás olvidó las humillaciones públicas, las críticas ácidas, la sensación de luchar contra su propia cultura. Esa tensión moldeó su postura en el escenario, su intensidad casi desafiante al tocar, como si cada nota respondiera a las acusaciones del pasado. El traidor del tango, al fin y al cabo, no traicionó por desprecio, traicionó por amor radical, por creer que amar algo implica permitir que crezca. Y quizá esa sea la esencia más dolorosa de su trayectoria, comprender que a veces innovar significa soportar la soledad de ser incomprendido por quienes más deseabas honrar. Detrás del bandoneón que explotaba en disonancias y silencios dramáticos, había un hombre cuya vida afectiva estuvo marcada por intensidad, culpa, deseo y una soledad que no desaparecía ni siquiera entre los aplausos más prolongados. Astor Piazzolla vivió el amor como vivía la música, con exceso, urgencia y una necesidad casi compulsiva de verdad. Su primer gran vínculo fue con Dede Wolf, mujer que lo acompañó durante los años decisivos de formación, cuando todavía no era el revolucionario consagrado ni el traidor polémico, sino un músico ambicioso intentando equilibrar tradición y ruptura.
Dedé estuvo a su lado durante las fases de estudio, incertidumbre y afirmación artística, sosteniendo la estructura doméstica mientras él se lanzaba a jornadas creativas cada vez más exigentes. Tuvieron hijos, compartieron sueños y frustraciones, pero convivir con un hombre movido por obsesión no era sencillo. Piazzolla no sabía desconectarse de la música, llevaba melodías a la mesa del comedor, trasladaba tensiones de ensayo al dormitorio, transformaba cualquier silencio en un campo de batalla interior. El matrimonio se fue convirtiendo poco a poco en escenario de ausencias emocionales, incluso cuando él estaba físicamente presente. La búsqueda de la perfección artística consumía energía que rara vez sobraba para la vida afectiva cotidiana. Dedé amaba al hombre, pero debía convivir con el artista, y el artista casi siempre ganaba. La rutina se vio erosionada por viajes constantes, críticas públicas que lo irritaban, crisis financieras que ponían a prueba la paciencia y estabilidad familiar. Cuando el reconocimiento tardaba en Argentina y parecía más prometedor en el extranjero, la distancia física amplificaba la distancia emocional. La separación no fue explosiva, sino gradual, como una cuerda que se desgasta hasta romperse. Separarse significó admitir que el amor no resistió la intensidad de una vocación absoluta. Sin embargo, la ruptura no borró el vínculo humano. Hubo respeto, memoria compartida y la conciencia de que aquel período moldeó tanto al hombre como al músico. Tras el fin del matrimonio, Piazzolla se sumergió aún más en el trabajo, como si la creación pudiera llenar el vacío que la separación había dejado. Fue en ese contexto que conoció a Laura Escalada, quien se convertiría en su segunda esposa y compañera de una etapa más madura de su vida. Laura ofrecía una estabilidad diferente, menos ingenua, más consciente de las complejidades del hombre con quien se involucraba. Comprendía que amar a Piazzolla implicaba aceptar que la música nunca sería una rival superable, sino una presencia constante, casi una entidad viva en la relación. Aún así, incluso en un matrimonio más equilibrado, la soledad no desapareció. Existía en Astor una capa interna inaccesible, un territorio íntimo donde residían dudas, inseguridades y la cicatriz permanente de haber sido llamado traidor por su propia cultura. Podía estar rodeado de músicos, amigos y aplausos internacionales, pero cargaba el peso de batallas antiguas que rara vez verbalizaba. Esta soledad no era solo circunstancial, era estructural, nacida quizá de la infancia entre dos mundos, de la sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar. En momentos de crisis creativa o de salud frágil, esta sensación se intensificaba, casi opresiva. Piazzolla reaccionaba muchas veces con explosiones temperamentales, exigiendo a los músicos dedicación absoluta, rompiendo asociaciones cuando percibía falta de compromiso, e imponiendo ensayos extenuantes hasta que cada matiz estuviera bajo control. Tal postura alejaba a algunos y alimentaba la imagen de hombre difícil, pero también revelaba miedo a fracasar, a ser nuevamente rechazado. Amar a alguien así requería no solo afecto, sino resistencia. Su música, por otra parte, se volvía el espacio donde las emociones reprimidas encontraban salida. En composiciones lentas y dolorosas se percibe una vulnerabilidad que rara vez exponía con palabras. El bandoneón lloraba lo que el hombre silenciaba. En medio de giras internacionales y reconocimiento creciente, había habitaciones de hotel donde la euforia del concierto cedía al pesado silencio de la madrugada. La fama, que debería llenar vacíos, a veces aumentaba el aislamiento, reforzando la idea de que él era figura pública, símbolo, mito, y menos un hombre común con fragilidades cotidianas. El costo emocional de la genialidad aparecía en esos intersticios, la dificultad de conciliar entrega artística total con intimidad afectiva estable. Sin embargo, no se puede reducir su vida amorosa a fracaso o frialdad.
Hubo pasión real, compañerismo, risas y complicidad. Hubo cartas, gestos de cuidado, momentos de ternura que escapan a las narrativas dramáticas. Pero la constante fue la tensión entre cercanía y distancia, entre el deseo de compartir y el impulso de retirarse al universo interior donde nacía la música. Al envejecer, y especialmente tras problemas de salud, Piazzolla confrontó de manera más directa esa soledad esencial. El cuerpo ya no respondía con la misma energía, y la conciencia del tiempo finito intensificaba reflexiones sobre elecciones hechas y lazos rotos. La presencia de Laura a su lado en los últimos años ofrecía soporte concreto, pero no anuló la introspección profunda de quien sabe que dedicó la mayor parte de su vida a una misión artística casi sagrada. Al final, amores y rupturas fueron parte inseparable de su trayectoria, no como capítulos paralelos a la música, sino como combustible de ella. La soledad que atravesó sus relaciones no fue solo consecuencia de personalidad difícil o agenda ocupada, fue también condición creativa, espacio interno donde dialogaba consigo mismo y transformaba conflictos íntimos en lenguaje sonoro. Astor Piazzolla amó intensamente, perdió intensamente y creó intensamente. Y quizás sea imposible disociar estas dimensiones, porque para él, amar, sufrir y componer eran variaciones de un mismo movimiento. Abrir el fuelle del bandoneón y dejar que el aire, cargado de memoria, deseo y ausencia, se transformara en sonido. La caída de Astor Piazzolla no ocurrió de forma repentina, como un escándalo explosivo o un fracaso aislado, sino como un desgaste lento, psicológico y simbólico, acumulado a lo largo de décadas de resistencia, críticas y batallas culturales libradas contra la misma tierra que lo vio nacer. Durante mucho tiempo, vivió la contradicción de ser más aplaudido en París, Roma y Nueva York que en Buenos Aires, y esa distancia entre reconocimiento externo y rechazo interno producía una fractura silenciosa en su identidad. Hubo noches en las que el público europeo se levantaba en aplausos interminables, celebrando el nuevo tango como revolución estética, mientras que en Argentina los críticos aún lo acusaban de haber desfigurado la tradición. Esta tensión constante alimentaba una especie de exilio emocional. Representaba a Argentina en el mundo, pero se sentía extranjero en su propio país. Con cada nuevo proyecto, con cada formación reinventada de su quinteto, existía también el riesgo financiero, la presión de demostrar que su visión no era un capricho pasajero. Piazzolla invertía energía casi obsesiva en los ensayos, exigiendo precisión absoluta, y cuando los resultados no alcanzaban el impacto esperado, la frustración era interna y devastadora. Cargaba consigo el peso de haber roto con el pasado, y romper con el pasado significa perder la comodidad de la unanimidad. En los años 60 y 70, aún siendo respetado por parte de la crítica internacional, enfrentaba oscilaciones de aceptación, periodos de menor visibilidad y dificultades para consolidar su mercado en Argentina. El país atravesaba turbulencias sociales y políticas, y el tango tradicional seguía siendo un refugio nostálgico para muchos. Su propuesta urbana, moderna y compleja, no siempre encontraba espacio en medio de crisis nacionales. También hubo conflictos con músicos y productores, rupturas que lo obligaban a reiniciar proyectos, reorganizar grupos y reconstruir reputaciones. Cada ruptura era más que profesional, era emocional, porque Piazzolla invertía no solo técnica, sino identidad en cada formación. La caída, en este sentido, también fue física. El desgaste de años de giras, tensión constante e intensidad creativa comenzó a pasar factura a su cuerpo. El artista que enfrentó plateas hostiles y sobrevivió a décadas de incomprensión, empezó a encontrarse con límites biológicos. Tras bastidores, lejos de los focos, hubo momentos de agotamiento profundo y crisis de salud que lo obligaron a desacelerar, algo que su personalidad rara vez aceptaba. El golpe más duro llegó en 1990, cuando sufrió un derrame cerebral en París.
El hombre que había convertido el bandoneón en extensión de su propio sistema nervioso fue de repente silenciado por una falla neurológica. La imagen era casi cruelmente simbólica. Aquel que revolucionó el sonido fue privado de la capacidad de controlarlo. Durante los 2 años siguientes, permaneció alejado de los escenarios, en un estado de fragilidad que contrastaba con la figura intensa y combativa que el público conocía. Y fue en ese intervalo, paradójicamente, cuando el reconocimiento tardío ganó fuerza definitiva. Argentina comenzó a revisar su obra con otros ojos. Nuevas generaciones de músicos comenzaron a estudiarlo como referencia imprescindible, y el discurso de la traición se dio espacio a la narrativa del coraje visionario. Obras como Libertango, Adiós Nonino y Oblivion se volvieron clásicos indiscutibles, interpretados por orquestas sinfónicas, grupos de cámara y bandas sonoras de cine alrededor del mundo. La crítica, que antes lo acusaba de elitismo, comenzó a destacar la sofisticación como virtud y la complejidad armónica como expansión legítima de la tradición. El reconocimiento, sin embargo, tenía un sabor agridulce. Ya no podía disfrutar plenamente de la consagración. Había algo trágico en la temporalidad de esos aplausos colectivos, como si la historia necesitara distancia para comprender lo que él siempre supo. Cuando murió en 1992 en Buenos Aires, la ciudad que tantas veces lo rechazó lloró su partida como una pérdida nacional. El hombre antes abuchado ahora era celebrado como patrimonio cultural. El Estado, la prensa y el público lo reconocían no como traidor, sino como el salvador del tango, aquel que lo liberó de la repetición y lo proyectó hacia el futuro. La caída física coincidió con el ascenso definitivo de su reputación. Esta inversión revela algo profundo sobre el tiempo y el arte. La innovación rara vez es recibida de inmediato, pues desafía zonas de confort e identidades consolidadas. Piazzolla pagó con soledad, desgaste emocional e incomprensión el precio de anticiparse a su tiempo. El reconocimiento tardío no borró las cicatrices, pero redefinió su sentido, transformando el dolor en legado. Hoy su música se enseña en conservatorios, se estudia en análisis académicos y se celebra en escenarios que antes le cerraron las puertas. El bandoneón, acusado de traicionar la esencia del tango, se convirtió en símbolo de su reinvención. La caída, por tanto, no fue derrota final, sino travesía necesaria para que el mundo alcanzara la magnitud de su visión. Quizás la verdadera tragedia no esté en que el reconocimiento llegara tarde, sino en que tuvo que soportar años de incomprensión para que esa consagración fuera posible. Astor Piazzolla no vivió para disfrutar plenamente de la unanimidad que finalmente rodeó su nombre, pero su trayectoria confirma que algunas revoluciones solo se entienden cuando ya son irreversibles. Astor Piazzolla no quiso destruir el tango. Quiso sacarlo de la repetición cómoda que lentamente lo convertía en una pieza de vitrina, admirada pero inmóvil. Amar algo, para él, nunca significó preservarlo intacto como reliquia, sino desafiarlo a respirar en otro tiempo, soportar nuevas tensiones y dialogar con un mundo que cambiaba aceleradamente a su alrededor. El hombre acusado de traidor era en realidad alguien profundamente apasionado por esa música nacida en los barrios porteños, cargada de melancolía, recuerdos de inmigración y amores perdidos. Sin embargo, comprendía que la devoción ciega podía ser tan peligrosa como el desprecio. Cuando una tradición deja de evolucionar, corre el riesgo de convertirse en caricatura de sí misma. Piazzolla veía en el tango un potencial dramático y estructural que aún no había sido plenamente explorado. Y esa percepción provenía de su propia biografía híbrida, de quien creció entre Nueva York y Buenos Aires, entre el jazz vibrante y el bandoneón nostálgico de su padre. Salvar lo que amaba implicaba asumir el papel incómodo de quien señala límites y propone rupturas. Sabía que al alterar la formación tradicional de las orquestas, al introducir contrapuntos complejos, armonías influenciadas por la música clásica y la improvisación jazzística, estaba tocando algo que muchos consideraban sagrado. Pero también sabía que la esencia del tango no estaba solo en la forma fija, sino en la intensidad emocional, la tensión entre luz y sombra, el drama urbano que él mismo llevaba en el pecho. Al crear el nuevo tango, no negó el pasado,
lo reinterpretó desde una nueva perspectiva, como diciendo que amar el tango era permitirle atravesar el siglo XX sin perder relevancia. La valentía de sostener esa visión le costó aplausos inmediatos, amistades y tranquilidad, pero consolidó un legado que trascendería su propia vida. En sus composiciones más emblemáticas se percibe esta síntesis entre respeto y rebeldía. Adiós Nonino, por ejemplo, es a la vez homenaje íntimo a su padre y demostración de cómo el tango podía alcanzar profundidad casi sinfónica sin perder su lamento característico. Libertango lleva en su propio título la idea de liberación, como manifiesto sonoro de que la tradición necesitaba abrir ventanas. El hombre que salvó lo que amaba fue aquel que soportó el dolor de ser incomprendido para que la música que lo formó no se volviera estática. Enfrentó públicos hostiles, críticas feroces y la acusación constante de elitismo, pero no retrocedió, porque comprendía que la verdadera fidelidad no es sumisión, sino compromiso con la vitalidad. Salvar el tango significaba sacarlo del espacio exclusivo de la danza y llevarlo a salas de concierto, festivales internacionales y conservatorios, donde podía dialogar en igualdad con otras tradiciones musicales del mundo. Esta transposición amplió horizontes y garantizó que el género no se viera solo como expresión folclórica regional, sino como lenguaje artístico universal. Al mismo tiempo, preservó el instrumento símbolo, el bandoneón, como núcleo emocional de sus obras, demostrando que innovar no exige abandonar por completo las raíces. El equilibrio era delicado: tensionar sin romper definitivamente, expandir sin desnaturalizar. Este esfuerzo constante requería disciplina casi obsesiva. Piazzolla estudiaba partituras, reescribía arreglos y exigía a sus músicos precisión casi intransigente, porque sabía que cualquier error podía reforzar los argumentos de sus detractores. Salvar lo que amaba era una tarea diaria, construida nota por nota, ensayo tras ensayo. Con el tiempo, la historia misma validó su visión. Nuevas generaciones comenzaron a ver en el nuevo tango no una amenaza, sino una expansión de posibilidades. Jóvenes músicos encontraron en su obra un terreno fértil para la experimentación, y el tango volvió a percibirse como lenguaje vivo, capaz de dialogar con el presente. El reconocimiento tardío transformó la narrativa del traidor en la del visionario, y el hombre que soportó la soledad de la innovación pasó a ser celebrado como guardián de la continuidad creativa. Sin embargo, la grandeza de su contribución no reside solo en el resultado estético, sino en su postura ética frente al arte. Demostró que amar profundamente algo implica cuestionarlo, rechazar la estancación y aceptar el riesgo de la desaprobación. Su trayectoria enseña que tradición no es sinónimo de inmovilidad y que la identidad cultural se fortalece cuando dialoga con nuevas influencias sin perder su esencia. Al final, Astor Piazzolla no salvó el tango solo para sí mismo, sino para el mundo, proyectándolo más allá de las fronteras argentinas y asegurando que siguiera emocionando a generaciones futuras. El hombre que salvó lo que amaba lo hizo no con concesiones fáciles, sino con valentía estética, disciplina rigurosa y una fe inquebrantable de que el arte, para permanecer vivo, necesita ser constantemente reinventado. Después de conocer esta trayectoria, Astor Piazzolla deja de ser solo un ídolo. Deja de ser solo el nombre impreso en discos o el compositor celebrado en salas de concierto. El brillo tuvo un precio, y fue alto. Fue el precio de la incomprensión, de los abucheos que dolieron más de lo que admitía, de los amores atravesados por la ausencia, de las rupturas necesarias para seguir fiel a su propia visión. Detrás de la música intensa había un hombre inquieto. Detrás de las armonías revolucionarias había inseguridades silenciosas. Detrás de la fama mundial había noches solitarias y decisiones que cambiaron destinos para siempre. Lo llamaron traidor, pero quizá fue el único lo suficientemente valiente para salvar lo que amaba. Y esa es la parte que casi nunca cuentan. Si esta historia cambió tu forma de ver a Astor Piazzolla, deja tu like.
Este gesto simple ayuda al canal a seguir revelando historias que casi nadie se atreve a mostrar. Suscríbete para que más trayectorias intensas, complejas y humanas como esta sigan llegando hasta ti. Ahora queda la pregunta: ¿cuántos artistas hoy siguen siendo criticados simplemente por ver el futuro antes que los demás? Cuéntanos en los comentarios, porque a veces el verdadero precio de la genialidad solo se comprende cuando ya es demasiado tarde.